A continuación, el académico don Salvador Gutiérrez, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y catedrático de Lingüística General de la Universidad de León, va a dictar la conferencia Animales cervantinos. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, es para mí una satisfacción y sobre todo una responsabilidad estar aquí en esta sesión dedicada, o estas sesiones dedicadas a los estudios de Cervantes. Debo comenzar por una explicación. Yo que soy lingüista y soy cervantino, pero no cervantista, me vi en una situación irrepetible. Los profesores de la Facultad de Veterinaria de mi universidad vinieron con un encargo imposible de rechazar, que tenía que dar una conferencia ya en el 2005 sobre los animales cervantinos del Quijote. No pude decir que no, y recordando pues las lecturas iniciales en aquel Quijote mítico en mi casa, que era un Quijote de la editorial Sopena, pues, y lo bien que lo había pasado con todas las aventuras de los carneros de Cervantes, de los asnos, etcétera, acepté. Bueno, la situación fue que tuve que comenzar a hacer un peinado de todas las obras cervantinas, hice un peinado y observé que, en primer lugar, varias cosas. Primero, que más allá de Cervantes hay muchos animales, más allá de Quijote hay mucha vida animal. Y, por otra parte, observé que también por aquellos años 2005, 2004, 2005, el número de estudios sobre los animales cervantinos no era muy abundante. Afortunadamente, todo fue cambiando. Aparecieron muchos estudios, tanto de veterinarios como de historiadores, como de botánicos, como de zoólogos, y aquella situación inicial de precariedad fue cambiando. De tal manera que en estos momentos hay muchísimos estudios cervantinos, hay bestiarios cervantinos, hay estudios sobre la historia de los animales, hay estudios sobre pues la afición de los austrias a crear zoológicos, etc. Y, por otra parte, el estudio de los animales en Cervantes no es un estudio sencillo. A través de los animales, Cervantes nos habla de su espacio y de su tiempo, del pensamiento y de la historia, de la ciencia y de la religión, de la lengua y de la literatura. Su voz está llena de referencias, de voces y de ecos polifónicos en los que la ironía ocupa un lugar destacado. Por muy inocente y anodina que se muestre una peripecia, una descripción o un animal, siempre nos encontramos con un trasfondo intencional o cultural que da un nuevo sentido al relato y que solo los lectores avisados pueden comprender. Más allá de su valor denotativo referencial, muchos términos remiten a un sentido connotativo, simbólico, ya sea fijado por la tradición, normalmente recogido en los bestiarios medievales, ya sean generados por el uso figurado. La rica presencia de animales contrasta con el menor interés que muestra el príncipe de nuestras letras de los ingenios respecto al mundo vegetal. Es cierto, como muestra Ramón Morales, que en la obra de Cervantes se registran unas 180 especies de plantas, unas 100 cultivadas y 80 silvestres. Sin embargo, no fue un buen paisajista. Está más volcado en la narración que en la descripción. Conoce los nombres de los árboles que se asocian a montes y a sotos, pero, como señala Fernando Pardos, no sabe identificarlos e incluso los sitúa fuera de lugar. En el Quijote aparecen hayas, castaños, olmos, sauces, pero desde luego ni entonces ni ahora pudo haber hayas en Sierra Morena, algo que parecido ocurre con los castaños, olmos, sauces, que proliferan en la novela. Y, sin embargo, en cambio, no hay una referencia a enebros, sabinas, bien características en la zona en que se mueven los personajes. Es decir, Cervantes pudo ser, y veremos que fue un buen conocedor de los animales, pero no un buen paisajista. Estas alusiones cervantinas a la flora son transposiciones de sus lecturas, a veces metamorfoseadas por la visión bucólica. Ángel Gómez Moreno resalta la idealización literaria de algunos de los árboles como las hayas, en relación con Virgilio. Recordemos que el primer verso de Virgilio ya aparece citada este árbol.
Bien, esta charla será como un resumen o como una especie de programa de un estudio que puede ser muchísimo más amplio, o que ha de ser muchísimo más amplio. Seguiré varios apartados: los animales de servicio, la ganadería, los animales relacionados con la caza, mamíferos salvajes, roedores y mustélidos, reptiles y batracios, aves, pescados, ya sea del río o de mar, y mariscos, insectos, monstruos y animales de leyenda, animales en los agüeros y en las supersticiones, sonidos animales, etcétera, etcétera. En primer lugar, los animales de servicio. Si apartamos los casos singulares del universo literario de Cervantes, no arraiga en el mundo de la nobleza, ni de la religión, ni de la guerra. Su pluma se mueve con mayor soltura entre los ámbitos sociales que se hallaban a la altura de sus ojos. Los animales que la sociedad del siglo XVII utilizaba con fines prácticos, como monta, carga, transporte, pastoreo, labores de campo, etc., quedaban reducidos a caballos, asnos, mulos, bueyes, perros fundamentalmente. Esto en cuanto a los animales de servicio. El caballo tiene, claro está, una relevancia enorme en la historia y en la sociedad de todos los tiempos. Sobresale su utilidad como animal de montura, de tracción, como apoyo capital en la guerra y en los juegos. Era el símbolo del señorío y del poder, y por su relevancia dio nombre no solo al caballero y a la caballería, sino también a la disciplina que estudia a los animales, la albeitería. En Cervantes, aparte de las citas literarias e históricas de caballos con nombres famosos, aparecen numerosas referencias a este animal. Demuestra un buen conocimiento de sus tipos, su morfología, su comportamiento, sus aderezos, su cultura. Entre sus modalidades describe el caballo frisón, que monta al lacayo tocinos, ancho de color y tordillo, de cada mano y pie pendía una arroba de lana, decía. Lo conocía bien Cervantes el caballo. El palafrén o acanea propio de las damas diferencia colores: tordillo, rucio, alazán, columbino, bayo, como el montado por Juan de Vasconcelos en el viaje al Parnaso. El caballo corcel napolitano, famoso por sus habilidades y presente en el escudo de la ciudad de Nápoles. El cuartago, jaca, potranca, dromerio o dromedario a veces, el rocín, el bel trotón, el caballo herreruelo, la yegua, las yeguas galicianas que soliviantaron a Rocinante. También hace referencia a un équido que casi con toda seguridad no es un caballo, la cebra, a veces asimilado a alfana. En Persiles se considera que el buen caballo es una de las propiedades que ha de tener la gente principal. Mira, 4 cosas ha de procurar tener y sustentar el hombre principal, y son buena mujer, buena casa, buen caballo y buenas armas. En inteligencia ocupa el segundo lugar después del elefante. El léxico relativo al caballo también es extenso, por no decir extensísimo. Merecería un estudio aparte la denominación de cebra. Pero bueno, pasamos al Rocinante. En los libros de caballerías el caballo es el símbolo y la concreción del héroe. Se distingue por su carácter bravío e indómito en la juventud, fuerza, agilidad, belleza, fidelidad, inteligencia, valentía y capacidad de socorrer al caballero en momentos de peligro. El caballo de los héroes se convierte en protagonista y recibe nombre que pasa a la historia. Esta categoría de nobleza equina desea Don Quijote que sea para su Rocín, en una narración guiada por un demiurgo malévolo que busca ridiculizar a través del contraste. Solo consigue que alcance la gloria por medio del nombre, asignado en un pasaje revelador que todos conocemos. A partir de los datos que nos ofrece la obra, se caracteriza a Rocinante como un caballo castellano, caballo destinado a las labores de reproducción, muy alejado de la belleza y prestancia de los caballos de raza propios de la nobleza. En la descripción de Pérez García, un veterinario, dice proporciones alargadas, cabeza larga, orejas más bien grandes, caballo, cuello alargado con crines abundantes, piel fina, cruz prominente, como ya se ha mencionado, y así como altos de palomilla, son la altura estándar de los caballos. Por lo tanto, es un caballo normal al que Don Quijote intenta ascender tanto por el nombre como por el trato que le da al caballo de caballero, lo cual produce una distopía enorme. En cuanto al asno, Cervantes muestra una especial simpatía hacia el asno, el Equus africanus asinus. No interviene solo en el Quijote, sino también aparece en numerosas obras, se halla ligado a labores rústicas de carga y de monta. En el ámbito urbano es utilizado para transporte de agua, como en la ilustre Fregona. En el Quijote aparecen términos asno, asnal, asnalmente unas 100 referencias, rucio, pollino, pollinesco, borrico, jumento, unas 79 referencias también.
En otras obras aparece asno, pollino, pollina, borrico, borrica, acémila, bestia, asnal, rosno, que significa asno en el término de lampa, como se explica en Riconete. Por el color rucio del manto, así como por las referencias indirectas al tamaño, los técnicos identifican el asno de Sancho con el asno andaluz. Esta raza era de capa torda, con una gran capacidad de adaptación. En la segunda parte del Quijote existe una referencia a otro tipo de asno, el pequeño sardesco, en el capítulo 27, en la discusión de los pueblos que rebuznan. Aflora gran cantidad de palabras relacionadas con el asno, en albardar, apearse, aparejar, etcétera, etcétera. Abundan los usos como el menosprecio y el insulto en expresiones figuradas, caerse de la burra, en algún refrán, cuidados ajenos matan al asno. El rucio de Sancho, aunque no posee un nombre propio, el asno de Sancho adquiere un papel protagonista en la narración. No fue animal de escudero en las novelas de caballería, pero Don Quijote lo acepta y se resigna a pesar de las dudas iniciales. Representa al mundo rural, elemento esencial para la subsistencia. Cuando Ginés de Pasamonte lo roba, el acontecimiento es percibido como una pérdida irreparable. Hay que tener en cuenta que Sancho estaba clasificado en lo que se denominaba labrador de pollinas. Son labradores con muy pocas hanegas de terreno que se dedicaban a trabajar para los demás. Y así aparece una cita, dice, y finalmente sustentador, dice Sancho, de mi persona, porque con 26 maravedís cada día el sueldo mediaba yo mi despensa. Los mulas y los machos son un animal híbrido, resultado del cruce entre una yegua y un asno. Las hembras son normalmente estériles. Es un animal fuerte, como el caballo, muy adaptado al tiro y a la monta. Fue muy utilizado en labores agrícolas, arado, extracción de agua para riego y también como animal de arrieros. Son muy resistentes a las enfermedades y a los insectos, más resistentes y comen menos, para entendernos, que los caballos. En los trabajos agrícolas de las tierras llanas, las mulas y los asnos poseían una mayor relevancia laboral y económica que el caballo, que era más caro de mantener y menos práctico. La proliferación del ganado mular a costa de los bueyes se relaciona con la roturación de pastos y la pérdida de ganado, de eriales boyales, de prados concejiles, a partir de las crisis que se suceden después de 1570. Hubo muchos autores que en aquellos momentos aculparon a las mulas y a los asnos de la crisis, como Juan de Arrieta e incluso el padre Mariana. Solo los nobles y personas ricas poseían caballos de raza. Don Quijote tenía tres yeguas normales y un solo caballo, Rocinante, pero 5 pollinos. No es difícil suponer que estaban destinadas a la producción de ganado mular con el fin de obtener rentabilidad de su segura y beneficiosa venta. Cervantes, en su azarosa vida de viajes, debió utilizar y conocer bien estos animales. Por las condiciones orográficas, dice García Casillas, de la península, con terrenos montañosos, secos, pedregosos, así como la escasez de caminos aptos para carretas, que exigen en la época la necesidad de animales duros para el acarreo de mercancías y los viajes de personas por los llamados caminos de herradura, las mulas y los machos fueron muy utilizados. En el Quijote salen numerosísimas veces los mulas y machos, siempre que se relacionan con transporte, con mercancías, los mercaderes tolerados, al final los frailes de San Bernardo, los enlutados desde Baeza a Segovia, la mula de Cardenio en la Sierra Morena, la mula del cura que va a buscar a Don Quijote, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las vacas, los toros y los bueyes, en el campo el toro tenía casi la única función de servir de semental. El toro bravo estaba naciendo prácticamente la lidia en aquellos momentos, aparece también en Cervantes como veremos, pero será destinado a la incipiente lidia y se segregaban y se apartaban y se conducían de esas. Se crían transportes de manadas como los que atropelló a Don Quijote y a Sancho en la segunda parte. La mayoría de los machos sufrían castración para ser aprovechados como bueyes, como los que transportan a los leones o a Don Quijote al final de la primera parte.
En cuanto al campo de Montiel, abundó el cultivo del ganado vacuno. En la obra cervantina no aparecen alusiones a la vaca, a la novilla y a la ternera, sino es para referirse a la carne, una de las aplicaciones de mayor relevancia de la zona. Los perros, el perro es asimismo un animal omnipresente en la obra cervantina. Cuanto a los términos generales perro-can, hay referencias distintas a distintas razas caninas. El mastín, el alano, el galgo, el turco galgo, el podenco, el perro de casta, la perrilla de falda o faldera. Según las razas se utilizaban en el pastoreo, en la caza, en la vigilancia o como animales de compañía. En el coloquio de los perros, Berganza relata también una función que no sé, nueva que se hacían los perros, los alanos y los mastines, se utilizaban para fijar a los toros por las orejas. Cipiano y Berlanga, no hay que hablar de ellos, son elevados al rol de protagonistas en el coloquio de los perros. En cuanto a la ganadería, las ovejas y los carneros, la presencia del ganado ovino y caprino se relaciona en Cervantes con dos dimensiones. La literaria, que se concreta en la novela pastoril, muy apreciada en la época y en la que nuestro autor se sentía muy cómodo. Es un ámbito bucólico en el que las ovejas, cabras, pastores y zagalas, perros y lobos, palabras y acciones responden a patrones literarios fijados previamente. En la Galatea, así como en otros relatos pastoriles, es imposible hallar descripciones reales de este ganado. Encontramos un mundo idealizado, la ganadería estante en la Galatea y en algunos otros relatos pastoriles del Quijote y del Persiles. La segunda dimensión es la real, la situación de la ganadería trashumante que funcionaba en régimen de invernadero. Se calcula que en la época había en la región 1.200.000 ovejas y carneros, propiedad de la enmienda, de la alta nobleza y de las grandes fortunas. La Mancha era atravesada por la Cañada Real Soriana Oriental, ruta mesteña, que desde las tierras de Yanguas, las Yanguas de Soria, bajaba hasta Almazán, donde cruzaba el Duero, continuaba por Guadalajara, cerca de Sigüenza, Cifuentes, Pastrana y Mondéjar, cruzaba Toledo por Villatobas, Ciudad Real por Quintanar de la Orden y atravesaba el Valle de la Alcudia, que sale varias veces en Cervantes, para dirigirse primero a Córdoba y luego a Sevilla. El paso de los grandes rebaños del honrado concejo arruinaba pastos y sembrados de los propietarios rurales. El encuentro de Cervantes con alguna de esas enormes manadas cuyo paso levantaba enorme polvareda se hacía más verosímil el relato de los ejércitos para los lectores de la época, buenos conocedores de la región. Se ha señalado, y con mucha verosimilitud, que la arremetida de Don Quijote que hizo a los rebaños de corderos fue un ataque justiciero contra los abusos de la mesta, bien visto por los lectores del momento, y que muchos de los nombres de los caballeros que Don Quijote enumera en el fingido ejército se corresponden con ricos propietarios, con el duque de Lerma y otros muchos. Son numerosas las denominaciones de este animal en las obras cervantinas, oveja, ovejuela, cordero, corderuela, etcétera, etcétera. Las cabras fueron introducidas por los árabes en la península. Se exportaban en hatos o manadas, cuidadas por cabreros como los que hospedan a Don Quijote y a Sancho, o en libertad, guiadas por mansos, machos castrados. Aportaban carne, piel, queso. Aparecen denominaciones cabra montés, etc. Hay un caso singular, es el de la manchada, la única cabra que tiene nombre, la cabra del enamorado Eugenio, al final de la primera parte, que vieron salir ante aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y pardo. Tras ella venía un cabrero dándole voces. Con esta descripción no puede ser otra que una cabra de la raza payoya, originaria de Andalucía, Cádiz y Málaga, fundamentalmente destinada al queso. En cuanto a los puercos, se registran las denominaciones ligadas a este animal: puerco, ganado de la cerda, la única forma en la que aparece la palabra cerdo, lechón, jamón, los torreznos, los duelos y quebrantos, que posiblemente eran huevos con tocino, el tocino, los huesos de jamón, etc. Ha merecido agudas observaciones de los críticos el nombre del escudero. Sancho, que con la variante chancho designaba también a este paquidermo. Así aparece en varios testimonios de la época y así lo recoge el diccionario de Corominas Pascual. No aparecen las denominaciones ni de cerdo ni de cochino. El ganado porcino constituía en toda la península una base del sustento familiar, una base muy importante, mucho más importante que el ganado, que la carne de vacuno o de caballo.
En el centro-sur, donde abundaban las encinas, se criaban en piaras o rebaños que pastaban por el campo en régimen de montanera. El cerdo constituía la dieta alimentaria básica del pueblo llano. Fue también muy importante en la colonización de América, hay estudios muy detallados. Sin embargo, su presencia en la obra cervantina no es asidua, ni familiar, ni amable. El número de referencias al puerco en el Quijote, en la primera parte, es de 3, en la segunda parte alguna más. La cantidad de citas en las que aparece carne o alimento relacionado con el puerco en tantas y tantas referencias cervantinas, como muestra García Casillas, es insignificante. Si duelos y quebrantos era el nombre dado por los conversos al revuelto de huevos con torreznos, se comprende mejor su denominación si se tomaban, como hacía nuestro hidalgo, los sábados, el sabbat. En cuanto a los animales para la caza, la modalidad de la caza sirve para ubicar socialmente a un personaje. Cervantes se fija especialmente en la caza menor, menos señorial y más cercana al mundo que retrata. La caza de pelo, la liebre y el conejo se aborda con galgos, corredores y con hurones que penetran en las madrigueras, modalidad que aún estaba permitida. La caza de plumas se realizaba con redes al ojeo o por reclamo con perdigones mansos. La clase alta practicaba la altanería con azores en la captura de palomas, garzas, grullas, perdices, sobre todo. Que pertenecía a la clase alta se intuye o se infiere clarísimamente de la cita del Quijote. En la mano izquierda, la duquesa traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora, aquella dama alguna gran señora. Al igual que en este ejemplo, el tipo de caza que practica sirve para identificar el estatus social de un personaje. A pesar de su hermoso caballo, vestimenta de lujo y acomodado nivel de vida, don Diego Miranda, el caballero del Verde Galván, se confiesa de forma indirecta que no pertenece a la nobleza. Mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. La caza mayor en montería es propia asimismo de la nobleza. El jabalí fue el animal salvaje más codiciado en la caza desde la antigüedad, por su fiereza y también por su carne, y porque era una actividad cinegética que más se parecía a la guerra. Era una caza belicosa, casi cuerpo a cuerpo contra un animal fiero. Para abatirle, antes de emplear la ballesta, se usaba una lanza corta que recibió el nombre de jabalina. También era apreciado por su carne, como he dicho. El Quijote recoge una escena en la que la duquesa muestra su arrojo, su valentía, y Sancho no deja constancia de su miedo. En La Gran Sultana, el protagonista marcial habla de un jabalí abatido por unos genízaros en el monte. En cuanto a los mamíferos salvajes, aparecen bajo el término fieras, bestias, animalia, brutos, varios de ellos. Hay algunos animales que son autóctonos, como el lobo, que aparece constantemente en todos los relatos pastoriles y también en algunos otros relatos. En la época aparecen muchas obras, en Quijote, Galatea, Casa de los Celos, La Fuerza de la Sangre, Persiles y Segismunda, El Coloquio de los Perros, La Gran Sultana, Catalina de Oviedo. En la época, nos dice Carmen Castillo, que es una veterinaria, de nuestro personaje, el lobo tenía un núcleo de asentamiento en Sierra Morena Oriental, provincia de Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Era, por lo tanto, verosímil su aparición. Las escasas alusiones al zorro son casi siempre metafóricas, lo mismo que las de los osos o el lince. El león es el único animal extraño, no perteneciendo a nuestra fauna, que es utilizado, que aparece de forma referencial, es decir, de forma real, en los relatos del Quijote. El elefante aparecerá en otra obra. La visión tradicional del Quijote es por su fiereza, agilidad y fuerza el rey de la sabana o de la montaña. Representa a la realeza y así aparece en algunos escudos reales como la Gran Sultana, por ejemplo. Es el único animal exótico, salvaje, que aparece in presentia en el Quijote, como he dicho. En la conocida escena de los leones que enjaulados en la carreta llevan destino a la corte.
Don Quijote, Cervantes lo pone a Don Quijote en una situación parecida a la de los libros de caballerías, la de Amadís ante el Endriago, de Palmerín de Oliva frente a los 3 leones pardos. Don Quijote quiere hacer demostración de la fuerza de su brazo, pero, como sabemos todos, el Quijote se relame, le devuelve la grupa y desprecia, no hace caso a Cervantes, a Don Quijote. Pero, ¿qué hacen 2 Quijotes en una carreta que se cruza en el camino en medio de la Mancha con nuestro héroe? Decimos que Cervantes suele plantear anécdotas y peripecias siempre bajo un trasfondo verosímil. Y lo responde el leonero, dice, lo que va en él, dentro del carruaje, son 2 bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte presentados a su majestad. Hemos de recordar que Orán fue posesión española entre 1509 y 1708 y fue Cervantes en su cautiverio esperaba a escaparse de Argel para llegar a Orán y encontrar la libertad. Gracias a los trabajos de Pérez Tudela y Genswit y también de Adrián Martín, hoy conocemos la conocida afición de los austrias a reunir en jardines zoológicos y a intercambiar animales exóticos, lo que hace más verosímil también esta anécdota. Por otra parte, es frecuente la asociación del león con esta ciudad africana, Orán, que en su topónimo significa precisamente león. Y así se refiere desde las palabras del carretero. La Mancha constituía el camino por el que se comunicaba la corte con el norte de África, a través de los puertos de Cartagena y de Málaga sobre todo. Es por eso verosímil que si el alcalde de Orán enviaba a la corte, a los austrias, en el caso a Felipe II, dos leones que cruzaran y fuera posible que se cruzaran con Don Quijote. En cuanto a la referencia al Quijote, dice que son Don Quijote, el carretero, dice que son dos leones como nunca se han visto. Y es probable que se trate de la raza, los leones del Atlas, que fueron una subespecie extinguida. Parece ser que el último ejemplar se abatió en 1922 y que medía entre 3 y 3,3 metros y pesaba el macho unos 200 kilogramos. En cuanto a los tigres, este felino no aparece de forma referencial como en Cervantes, pero presenta varios problemas que han sido perfectamente explicados, como la deturpación o como tigre de Ocaña, que aparece en la Gitanilla. Don Quijote conocía perfectamente este topos literario que se genera en unos versos de Virgilio, de la Eneida de Virgilio, cuando la reina Dido maldice a Eneas y le dice que le amamantaron tigres de los montes de Hircania. Decía, Hircaniaque azmorum ubera tigres. Este fue un tópico que aparece aparece en romances, aparece en Nebrija, aparece en Lope de Vega, aparece en un topos cultural, aparece también en Shakespeare, en alguna de las obras. Y, por lo tanto, se hace verosímil que pudiera aparecer en el Quijote. El elefante cobra vida como el protagonista de la Gran Sultana, como animal al que Madrigal, el protagonista, ha de enseñar a hablar para recobrar la libertad. Otros animales son el oso, la diva, es decir, la familia de los chacales, la jimia, el mono, de Maese Pérez. Entre los roedores y los mustélidos aparecen citados el ratón, el muro, el conejo, la liebre, el hurón, la comadreja, la marta cibelina, la marta cebollina, que dice Sancho, el castor, el lirón, el armiño. Cada uno de estos animales merece un estudio por sus relaciones culturales, el armiño por la relación cultural con la pureza, el castor con ciertas operaciones que le hacían para quitarle los atributos masculinos, etcétera, etcétera. Entre los recifes de los ibatracios aparece en primer lugar el animal fabuloso, que para nosotros es fabuloso, pero que en aquella época creían todavía en la existencia real del basilisco. Ese animal que había matado a 140 soldados de Alejandro Magno, que era capaz de matar con la vibración de su mirada.
Basilisco aparece en la anécdota tras la muerte de Grisóstomo, que Ambrosio le llama a Marcela o fiero basilisco de estas montañas. Aparece en Galatea. Aparecen otros sierpes que participan también del mundo fabuloso. De los oficios reales se hallan los nombres de serpiente, culebra, víbora. Como reptiles salen a escena lagarto, lagartija, sabandija, salamanquesa, cocodrilo y caimán. Una vez aparece. Representan a los batracios la rana, el renacuajo, el sapo y el galápago. En cuanto a las aves, hay una relación inmensa de aves en Cervantes, tanto en el Quijote como en otras obras. Hay avecillas, el pájaro, el pajarillo, la pajarica, el pardal, algunos de vuelo especial para la caza, como la golondrina o el vencejo, la caza de insectos, claro. Otros que destacan por su canto, el ruiseñor, el silguero, o también llamado colorín, el canario, la calandria, todos con la calandria con muchísimas connotaciones sexuales y amorosas. Palomas duendas, palomas dóciles, palomino, perdiz, perdigón, tórtola, ánades como el cisne, el ganso, el francolín, el faisán, la butarda, la barnacla, que podremos ver más adelante si nos tenemos tiempo. Córvidos, el cuervo, la picaza, el tordo, el grajo, las cigüeñas y las grullas, las prensoras, el papagayo, que aparece con escenas muy pintorescas, el loro, la catalnica, que era la cotorra. Gallináceas aparece gallina, pollo, gallinato, gallo, gallipavo, capón. En las rapazas, al halcón, el milano, al alcotán, el águila de imperios, el águila imperial, el girifalte, el aguilucho, el azor, el neblí, el gavilán, el cernícolo, el cenícalo lagartijero, el búho. Mamíferos voladores, el murciélago. Aves corredoras como el avestruz. Es todo un mundo zoológico en Cervantes. Todos están caracterizados, algunos por el lugar de origen de su comida, por ejemplo, los faisanes de Roma, la ternera, las perdices de Morón, los gansos de Lavajos, etc. Y con respecto a las barnaclas, cuentan el Persiles un origen que dice que nacen de palos que se clavan en el agua, que es una leyenda también conocida, que en otros autores medievales aparece como nombre de Bacares. En cuanto a los peces, hay peces de río, peces que se pescan al menos en el río, porque algunos pasan de mar al río: la trucha, el sábalo, la angula, la lamprea, la saboga y el derivado del esturión o sollo, que es el cavial. De todos ellos ha merecido especial detenimiento la saboga y el cavial. La saboga aparece por una referencia de Sancho en el Ebro, porque dice Sancho, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo. Covarrubias lo describe: la saboga es un pez, dice, de la mar, muy semejante al sábalo, muere ordinariamente de Tortosa subiendo por el río al agua dulce. Extrañó que fuera un comentario de Sancho, siendo Sancho del mundo no del Ebro, pero Fernando Pardos, un científico, dice que sabogas las hubo y las sigue habiendo, y muy hermosas, en el Guadiana y muy probablemente en la laguna de Ruidera. Extrañó asimismo que en la merienda campestre en la que intervienen Sancho y el morisco ricote apareciera el caviar. Pero sabemos que en el Guadalquivir, al igual que en otros ríos de Europa, el Garona, por ejemplo, hubo esturiones, y bajo esta denominación de sollo o solla eran conocidos aquí. Covarrubias lo describe como pescado conocido y de mucho precio. En mosaicos romanos del sur aparece: los reyes católicos concedieron el monopolio de su pesca y comercialización a los monjes de la Cartuja de Sevilla. En 1639, el conde duque de Olivares regaló al rey un ejemplar de 4 arrobas, y hubo sollos hasta la mitad del siglo pasado y una fábrica de caviar en Coria del Río. En la actualidad se intenta recuperar esta especie desaparecida a causa de la construcción de embalses y de presas. En cuanto a peces del mar, aparece la sardina, el albur, que es el mújol, la tenca, el artún, el besugo y el bacalao. El bacalao aparece con varios sinónimos, como sabemos, en la primera parte del Quijote. En la ilustre Fegona se hace referencia a los atunes de Zahara, sobre todo a la vida picaresca tan añorada por Carriazo.
Hay mariscos también, no abundantes, pero hay referencia a mariscos. En el Quijote aparecen almeja, concha, conchuela y caracol. En otras obras hallamos términos junto al genérico marisco como morcillón, cangrejo, camarón, y también hay referencias al pulpo. Hay referencias a insectos y enfermedades. Se citan moscas, mosquitos, mariposas, polillas, piojos, pulgas, chinches, hormigas, grillos, abejas, con sus correspondientes zánganos, avispas, gusanos y gusanos de seda. Hallamos plagas provocadas por el pulgón en las viñas, la negrilla en el trigo y algunas enfermedades derivadas de insectos o de elementos animales menores, como la sarna, las calenturas pestilentes, el landre, la lamparona, el negrijón, etc. Merecía un estudio los animales de leyenda, los monstruos y animales de leyenda, pero ya son muy estudiados. Tal vez una referencia a un mito que es aparece el mito de la doma del caballo indómito, que es la rememoración del mito de la doma del bucéfalo por Alejandro Magno, que nos contaron Plutarco, Dioscúro o Calístenes, el pseudo Calístenes. Cervantes ofrece una anécdota preciosa en la que el protagonista monta a caballo a pelo y salta desde una gran muralla, desde una gran montaña al mar nevado, helado por completo. Se salvan de milagro, el protagonista, Periandro, quiere volver a montarlo, pero el caballo se rinde, se sienta, se pone a temblar. Quienes conocemos el caballo, cuando se doma un caballo salvaje o se le somete a un castigo, conocemos perfectamente esta reacción. Hay agüeros relacionados con animales. El libro de don Santiago Muñoz Machado tiene un capítulo extenso sobre la brujería, un capítulo... aquí solamente se toca la relación de los agüeros con los animales. Eran creencias que fueron condenadas, como se sabe, explícitamente por el Concilio de Trento. En el Catecismo se decía, agüeros, pecan los que les dan crédito. Y Sancho hace referencia precisamente en un momento a la necesidad de no creer en los agüeros y a la predicación del párroco al respecto. Hay agüeros los cuervos en la cueva de Montesinos, hay agüeros en la noche de Tobosos, cuando decía rebuznaba el jumento, gruñían los puercos, maullaban los gatos. Hay cita de agüeros en la Corneja, en la canción de Grisóstomo, el agorero graznar de la Corneja. Hay el agüero de la liebre perseguida. Había la creencia de que cuando una liebre se cruzaba en el camino era de mal agüero. Entonces, y Cervantes, cuando se oculta la liebre bajo el rucio, exclama malum signum, liebre huye, galgo siguen, Dulcinea muere. Dulcinea no parece, perdón. Bien. Hay el momento de subirse al clavileño, hay referencia a los delfines, los agüeros, hay referencia a agüeros felices, como cuando al salir la segunda parte, Rocinante y el rucio, en otro capítulo, pues relinchan o rebuznan. Hay un apartado, y ya con esto termino, que es curioso, que es el apego que tenían los autores de entonces en sus versos y sus composiciones hace referencia a los distintos sonidos de los animales. Aparece en la canción de Grisóstomo el rugir del león, del lobo fiero el temeroso aullido, el silbo horrendo de la escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja y así sucesivamente. Se repite también en la noche del Toboso, cuando oyen que rebuznaba el juzmento, gruñían los puercos, maullaban gatos. Y más en la Gran Sultana aparece también, ora cantase el canario, ora trinase el jilguero, ora gimiese la tórtola, ora graznasen los cuervos. Aparece también los animales en muchísimos refranes y dichos. El libro de Santiago Muñoz Machado estudia muy bien también toda la inserción de los refranes dentro de la literatura de Cervantes. No, es inútil que cite, todos son conocidos. Hay referencias, cualidades prototípicas de los animales. Dice de las grullas la vigilancia, de las hormigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad del caballo. Y
y así de muchos y muchos otros. Bien, con esto he querido mostrar que dentro de los animales cervantinos, los que aparecen en el Quijote y fuera del Quijote, hay todo un universo zoológico, que considero que, a pesar de que ha habido grandes avances en estos últimos años en su estudio, necesitan todavía, creo que, bastante reflexión para relacionarlos con muchos aspectos de las dimensiones de la vida, de la historia, de la sociedad, de la cultura, de todos los aspectos de la literatura, de su función en las obras, de la relación con las creencias, etcétera, etcétera. Bueno, con esto acabo. Muchísimas gracias.